Bienvenidos a este programa, a este proyecto que iniciamos con mucho amor. Y bueno, nos presentamos. Permíteme adelantarme. Para mí tú eres una gran psicóloga, eres una gran amiga y obviamente eres mi querida psicóloga Belén López. Muchísimas gracias, Ileán. No nos quedamos atrás. Ileán, súper abogada de cabecera. Hombre. Y es súper porque es la mejor de las mejores. Es que nos queremos mutuamente y entonces pues tenemos que decirlo mejor. Y bueno, para nosotros es muy importante este programa porque tiene que ver con temas relevantes, tanto de mujeres como de hombres, como de niñas, como de niños, como adolescentes que están viviendo en una situación complicada, ¿no, Belén? Y antes de entrar al siguiente segmento, creo que es importante que comentemos nuestras redes sociales. Claro que sí, nos pueden ir siguiendo, nos pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios de lo que vamos a hablar hoy o de lo que les gustaría saber, algo que estén viviendo que sea de su interés. Nos pueden encontrar en Facebook, justamente Just Psico, en la página de YouTube, justamente Just Psico, o nos pueden escribir un correo a justamente diálogo@gmail.com. Y fíjate que es muy importante, Belén, porque al final exactamente generaremos programas que tengan que ver con dudas, que nos puedan plantear a través del Facebook, a través de correo electrónico, que obviamente vamos a estar verificando con gran periodicidad para saber qué es lo que quieren saber más de un punto de vista psicológico y jurídico de un tema que a ustedes les considera o consideren que es como importante saber. Entonces, bueno, esas son nuestras redes sociales y también las redes sociales personales en las que directamente podemos estar con ustedes. Permíteme decir, mi cuenta es de Facebook, Ilian Maldonado Salvador. Y de Facebook, psicóloga Belén C. López. Bueno, pues, ¿qué te parece si le damos al programa de hoy y al tema? Comenzamos. Un tema muy importante. Así es, Belén, ¿nos puedes decir cuál es el tema del día de hoy? Claro que sí, es la separación de nuestros padres y vamos a incluir temas precisamente con guarda y custodia. Así es, mi familia se desintegra, guarda y custodia y patria potestad. Nos hizo llegar una persona lo que vivió. Ella sí quiere que se guarde el anonimato, no quiere obviamente que se sepa su nombre, pero lo voy a leer. Pues bueno, ella es actualmente, está casada, no tiene hijos, pero a la edad de 3 años sus papás se divorciaron. Comenta que entre ellos se peleaban muchísimo y le involucraban tanto a ella como a su hermano. La mamá se quejaba de que el papá no daba dinero y viceversa. El papá decía que metía a muchas personas en su casa y que no era lo propicio para ellos. Bueno, ella empezó a sentirse culpable. Comenta que le involucraban mucho y que pues no sabía qué hacer porque estaba en contacto con ambos. Entonces realmente estaba en una situación complicada para ella. Me dice ella que estuvo presente su papá cuando era niña y que su mamá se encargaba de la guardia y custodia de ellos. Pero bueno, cuando fue adolescente, ella empieza a tener cierto distanciamiento de su mamá. Empezó a llevarse mejor con su papá, pero comentaba que era por el hecho de que a su papá lo veía cada 8 días y era la parte divertida. Entonces, con el papá salía a la feria, salía al cine, jugaba, y la mamá era la que le ponía las medidas educativas, las medidas de conducta, de higiene, etcétera, etcétera. Era la que estaba en contacto con ella y eso a ella como que no le gustaba mucho. Entonces, ella cuando obviamente llegaba el domingo, que se acababa la visita de su papá, ella decía, yo no quiero regresar con mi mamá, porque obviamente es otra vez estar como en la situación rígida de una autoridad. Pero pues tenía que hacer. Entonces decía ella, yo lloraba los domingos en la noche porque tenía que estar otra vez de regreso con mi mamá. Y realmente hasta la fecha me dice, yo me alejé mucho de ella. Mi mejor momento fue cuando ambos papás coincidieron en estar conmigo y con mi hermano en determinadas horas. O sea, yo viví con mi papá 3 años, se pudo porque situaciones laborales de mi mamá. Mi papá pudo vivir con nosotros, entonces yo sabía que mi papá en la noche iba a llegar y mi mamá en la tarde un momentito iba a estar con nosotros. Entonces eso me dice, para mí fue lo mejor, o sea, estar con los dos viviendo en armonía y pues obviamente con una situación, tranquila.
tranquila, y entonces ahí sí llegaba la mamá a comer a veces y el papá se quedaba con ella en la noche. Y bueno, después su mamá se casa, Otro tuvo tema. una pareja, tuvo un hijo, ella tuvo su medio hermano y se da cuenta que todo se lo daban al medio hermano y a ella y al hermano no le hacían caso. Entonces empezaron a tratar mal al medio hermano, hasta que después se dio cuenta que no era lo mejor, pero obviamente después de años, ¿no? Es decir, si supieras todo lo que le hice a mi hermano, de verdad era una situación que sí me mandé con él, o sea, creo que no debí de haber hecho. Y bueno, ella dice que en sí siente que sus papás se enfocaron en el enojo entre ellos y que nos dejaron a un lado, tanto a mi hermano y a mí. Y ese es el tema que hoy vamos a comentar, guarda y custodia. Mi familia se está desintegrando y también, ¿por qué no? Vamos a abordar un poco el tema de patria potestad. Lo podemos abordar desde los menores de edad, desde la visión del papá, la visión de la mamá y la visión de la sociedad, que influye muchísimo. Porque una separación, o en el estricto sentido legal, un divorcio, no empieza cuando yo firmo un documento. Muchas veces la separación y la desintegración familiar ya se está manifestando incluso desde años antes de que los padres tomen la decisión de separarse. Y este es un término psicológico, es un divorcio psicológico, en donde el papá o la mamá ya están prácticamente haciendo su vida independiente de la relación y de la integración familiar, y los niños ya están viviendo ausencias, tal vez malos tratos, ya están sabiendo cómo, incluso tal vez viendo hacia qué papá me dirijo para obtener lo que tengo, porque hay una manipulación inconsciente que se brinda. Pero lo importante de este tema no es si nos separamos, sino cómo nos comunicamos, cómo interaccionamos y cómo, a pesar de que las familias estén separadas, podemos tener una buena comunicación o integración familiar. Eso es lo importante, Irian. Es que fíjate que en la materia familiar, en este caso, en el punto de vista legal, es complicado, Belén, porque estamos hablando de heridas en muchos casos abiertas. Entonces, ¿cómo poder llegar a un equilibrio para exactamente que los hijos no se vean con esa situación complicada? Y eso es lo relevante en la materia familiar, que el menor siempre va a tener que ser escuchado, sin duda alguna, porque estamos hablando de dolor, del dolor de la mamá o del dolor del papá y el dolor de los hijos. Y ante los dolores diferentes que pueden existir en un ámbito familiar, se tiene que ver sobre todo el desarrollo integral del menor. El bien. El bienestar del menor a través de las medidas que sean y se consideren necesarias para lograr el mismo. Entonces ella decía, oye, yo tengo una huella de abandono. Claro. Pero esa huella de abandono no necesariamente se presenta, Ilian, cuando los papás físicamente se separan. Esa huella de abandono puede estar, mi papá normalmente o en la sociedad hoy en día ya es prácticamente igual, pero mi papá, mi mamá salen a trabajar y me están dejando al cuidado de la abuelita, de la tía. Entonces, no necesariamente hablar de una separación familiar en el sentido de estamos cambiándonos de casa, se va a generar esa huella. También recordemos que la decisión de cómo me siento, y eso es algo que trabajamos en terapia, se da conforme llega al paciente y lo que está viviendo. Pero lo que sí podemos hacer es cómo le transmitimos a nuestros hijos, sin que yo arrastre mi problema contigo, pareja, el hecho de nos vamos a separar y ellos no son culpables. Vamos a tener esta comunicación y esta interacción con ellos sin que ellos crean o los hijos crean que Pero por ¿cómo le esto se haces? está dando. O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer como padres? ¿Cómo neutralizas eso para que tu hijo no se sienta como que él es el responsable de que te hubieras alejado de su papá? O sea, ¿qué haces? Claro, mira, todo depende. No es lo mismo hablar con un niño de 5 años que hablar con un adolescente, que hablar cuando los hijos ya son adultos. Te voy a mencionar una generalidad, ¿sí? En la parte de psicología no es una receta mágica, paso 1, paso 2, paso 3. Hay varios factores que están involucrados, pero el primero de ellos es, nos vamos a sentar con nuestros hijos o nuestro hijo, los dos padres, y vamos a explicarles que nos vamos a separar. Y de acuerdo a la edad del niño. Eso es necesario hacerlo. Es importante.
no es una regla. Okay. Pero los estudios y las entrevistas que hemos tenido con hijos de padres separados, incluso ellos nos hacen sugerencias de lo que creen que hubiera sido mejor, ¿sale? No es una regla, pero lo recomendable es entre los dos papás, juntamos a los hijos y les explicamos que nos vamos a separar, ¿sí? Okay. ¿Qué es separar? Me voy a ir a un departamento, me voy a ir a casa de la abuelita, ya vamos a estar en un espacio separados, ya no voy a llegar a dormir, es lo que, palabras que le vamos a mencionar a nuestros hijos, ¿sí? Fíjate que en este caso, jurídicamente, por lo general dice quién se queda con la guardia y custodia de los menores. Te quiero comentar que cuando se inicia, por ejemplo, un divorcio y es unilateral, porque estamos hablando en el mejor de los casos cuando nos separamos de mutuo acuerdo, cuando nos separamos porque decimos, pues ya hasta aquí llegó, vamos a hablar con el hijo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de manera unilateral uno de ellos dice, me tengo que ir? O sea, ya no soporto ciertas situaciones, voy a tomar la decisión de divorciarme. Bueno, ante esa iniciativa de divorcio, se tiene que establecer un convenio. Y en el convenio, que es un proyecto de convenio, tampoco es algo que se va a hacer porque así lo digo yo. No, en materia familiar siempre debe haber una conciliación y debe buscar eso el juez. Entonces, en este convenio viene la propuesta de quién se queda con la guardia y custodia del menor, que es algo diferente a la patria potestad. Entonces, mira, la guardia y custodia es totalmente diferente a la patria potestad. Okay. La guardia y custodia es quién se queda al cuidado de los menores. La patria potestad es quien ejerce ciertos derechos y deberes. Y algo muy importante, Belén, es que no por el hecho de que se acabe tu relación matrimonial, se acabe el parentesco, se acabe la paternidad, o sea, es algo que siempre vas a llevar. Inclusive si pierdes la patria potestad, vas a cumplir con tus obligaciones, ¿eh? O sea, tienes que darle y suministrarle alimentos a los menores, ¿no? En este caso, a los que determine el juez. Pero bueno, esas dos son las situaciones diferentes que te comento. Sí puede establecerse previo convenio, el convenio debe estar mutuamente de acuerdo ambas partes, se busca un equilibrio siempre, se busca proteger al interés superior del menor y a su desarrollo integral. Puede darse el caso, sí, que en automático sea la mamá. En automático. Y te voy a explicar por qué. Salvo honrosas excepciones, y se tiene que comprobar que la madre no sea la mejor opción para que se quede los niños con ella, y ese es en caso de violencia. Y pues se tiene que documentar absolutamente todo. Y era algo que también observo mucho, es el dolor con el que muchas veces dicen, es que no se pueden quedar mis hijos con ella, o no se pueden quedar mis hijos con él, pero estás hablando desde el dolor. Muchas veces tenemos que objetivizar eso, que es algo también que te quiero preguntar, pero digo, hay protocolos e instrumentos internacionales que determinan que lo mejor para el desarrollo integral del menor es que esté con la mamá hasta los 12 años, que es cuando se termina la niñez e inicia obviamente la adolescencia. Entonces, eso es lo que se busca. Sin embargo, insisto, sí, se tiene que verificar cada caso en particular para ver si existe violencia de parte de la mamá o ciertas situaciones que puedan alterar el mejor desarrollo integral del menor, y en esos casos el juez va a tener que actuar en consecuencia. Pero sí, de cajón te puedo decir que es la mamá hasta los 2 años, pero sí se puede escuchar al menor. En cualquier etapa procedimental, el juez tiene la obligación de escuchar a los menores, de saber qué es lo que quieren, pero va a ser de manera muy integral. ¿Le preguntan al menor, Ilian? Sí. ¿Con quién quieres estar? Sí, es a través de una situación en donde el juez, la instancia jurisdiccional, le hace llamar no solamente al Ministerio Público, está acompañado de un psicólogo, es un grupo multidisciplinario, un representante del DIF o de la Procuraduría de Protección al Menor, que en este caso es la Procuraduría de Protección a los Niños y Adolescentes, y se salen totalmente los papás, o los que ejercen la patria potestad, los que ejercen la tutela, y solamente se quedan con el niño. Y al escuchar al niño, también se tiene que ir en acompañamiento a dictámenes periciales. Claro. Porque al final puede ser que el niño incluso esté inducido o esté de cierta forma amenazado por alguno de los padres. Son pequeños, están apenas en un desarrollo importante, y por eso es que es necesario este grupo multidisciplinario y que se puedan presentar todas las pruebas habidas y por haber para que el juez tome la mejor decisión, ¿no? Claro, de hecho, en algún momento también hice peritajes
y anteriormente el término que nos pedían era alienación parental. Y habla específicamente de esta manipulación que puede existir. Te preguntaba si valga la redundancia, si le preguntan a los niños, porque yo he tenido del otro lado a pacientes varones que justamente son los que están más atentos al cuidado de los menores, son los que tienen más tiempo, hay más esta calidez que la figura materna, y pareciera que por el hecho de ser hombres automáticamente pierden esta posibilidad de quedarse con ellos, a pesar de que los niños también prefieren estar con ellos. Pero qué bueno que sabemos que hay una oportunidad para estas personas, Sí, claro. y no nada más es porque eres mujer, tienes ese derecho, ¿no? El código sí establece que tiene que estar, es que, ¿sabes qué? Tiene que ver con el desarrollo, porque biológicamente inclusive, ¿quién amamanta? O sea, hay que ver cada caso en particular. Claro. Es una mamá, ¿no? Entonces, sí han habido instrumentos internacionales que te dicen, literal, el menor no se puede separar de la mujer. Entonces, ante ello, sí tiene que haber pruebas para decir por qué no es la mejor opción, ¿no? O incluso también he tenido casos en donde sí se decide, el papá está de acuerdo, que se queden con la mamá, pero las aportaciones que hay no les están dando los recursos de manutención. O sea, el papá sí lo da. Y digo, en este caso estamos hablando ahorita de hombre-mujer, pero puede darse mujer-mujer, hombre-hombre, claro, ¿no? Pero en donde el proveedor, digamos, el proveedor da la parte económica que corresponde, y ese dinero se está empleando para todo menos para la educación, alimentación, el vestido de los menores, ¿no? Ahí te va, ante esa situación, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una jurisprudencia. Y si te dice, no por el hecho de que estés dando tu aportación como la obligación que tienes para otorgar alimentos al menor, pues obviamente le exijas al que se quede la guardia y la custodia que te rinda cuentas. Eso sí lo ha establecido la Suprema Corte, y sí ha sido enfática también en decir, ok, deben de haber una transparencia en la forma en la que se lleve la educación del menor, sí se puede hacer partícipe, sí pueden existir como esas situaciones de comunicación, pero en este caso, en el que pueda existir la posibilidad de que lo económico que se esté dando al menor no se está llevando a cabo para la educación, para pues obviamente decirlo bien, para la alimentación, se le tiene que hacer reconocimiento al juez con las pruebas previamente establecidas de, oye, ¿sabes qué? Pues hace 5 meses que no paga la colegiatura. Ajá. Oye, fíjate que pues presenta un grado de desnutrición amplio. En esos supuestos, pues por supuesto se tiene que traer la prueba respectiva para que el juez haga lo que corresponda y haga los ajustes necesarios de manera indispensable, ¿no? Urgente, porque pues al final sí se tiene que hacer algo el juez. Fíjate que el Estado es la forma en la que tiene que proteger al menor a través de la situación jurisdiccional, a través de un juez. Y vuelvo a lo mismo, voy a repetirlo porque es importante saber qué es lo mejor para el menor. El interés superior del menor debe estar, es un derecho fundamental, inclusive que tenga que convivir con ambos padres, ¿no? Es un derecho fundamental el hecho de que, oye, no, no sé si te ha tocado que empiezan, no, pues ya me divorcié del señor esposo y entonces ya no quiero que mi hijo trate con la tía, con la prima, con los abuelitos. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es un derecho fundamental la convivencia. Salvo que existan situaciones de violencia, de que pongan en riesgo la integridad del menor con las pruebas establecidas, bueno, se va a tener que proceder en consecuencia, pero la verdad es que es el derecho fundamental de convivencia. Incluso en el convenio que primigeniamente te comenté, se tiene que establecer los derechos de visita. Es decir, qué días va a ir el que no se queda con la guardia y custodia, con 3 salvedades. No puede estar, pues se tiene que salvaguardar al menor en cuanto a las horas de estudio, las horas de descanso. Y en este supuesto es que, pues sí pueden estar con el menor en estos momentos en donde, vaya, no esté como sujeto a tengo que hacer la tarea, déjame descansar o tengo que comer, papá. Salvo esas situaciones, por supuesto que está el derecho de visita, y también se establece la moda, el modo, tanto la forma y fecha de pago de las obligaciones. Que en este caso, pues, si tú no cumples con esas obligaciones, pues pueden, pues por resolución o determinación judicial,
puede ser que ya no ejerza la patria potestad. Entonces, ese es otro tema que ahorita vamos a comentar. Ujú. Pero, oye, ante la huella del abandono, ¿qué hay que hacer, Belén? Como te mencionaba hace un instante, Ilian, no es lo mismo hablar con niños de 5 años, de 8, de 11 o adolescentes, pero lo que sí podemos hacer como figuras importantes para el desarrollo de un menor de edad es, primero que nada, tiempo de calidad. Mencionábamos un caso hace un instante, ¿no? ¿De qué me sirve quedarme yo con el niño el fin de semana si solo le voy a poner el play, solo va a estar jugando, le voy a dar dinero para que se vaya al cine y yo no voy a estar al tanto de él? O puedo estar 2 horas con él, me dedico a jugar, ese fin de semana me dedico a hacer su tarea. Entonces, para evitar o tratar de ayudar a minimizar, porque siempre va a haber dolor, Ilian. Y mencionando esto, no es lo mismo tener un dolor a sufrir. El dolor lo tenemos todos. Hay algo que me impacta, hay algo que sobrepasa mis capacidades, eso me hace sentir mal, eso me duele. Que ya no me venga a cobijar mi papá o mi mamá en la noche, me va a doler. Pero que papá o mamá me digan por irse con otra persona, ya no te quiere, no te da dinero, y que yo empiece a generar ideas, me va a llevar a un sufrimiento. Entonces, la separación nos va a causar dolor, nos va a lastimar, sí, pero no necesariamente va a provocar una huella de abandono, o incluso, reitero, viviendo los padres juntos se puede generar porque no hay tiempo de calidad, que sería de lo primero de lo que me gustaría resaltar, y para mí lo más importante. No importa el tiempo, no importan las horas, no importan los días, sino qué hago con ese tiempo, qué hago durante esos días, ¿sí? La escucha activa no es lo mismo que como tú ahorita y yo estamos platicando y me preguntas y me sigues la idea, a que esté yo así. Lo que tú me decías, ¿no? Que los celulares, las computadoras, los teléfonos son los que nos hacen distraernos. Te estoy prestando atención, hijo, ¿eh? No. Es escucha activa, cómo te sientes, cómo estás, qué pasa contigo. Oye, me acordé que me comentaste de tu amiga en la escuela el proyecto. Y eso debe ser diario. No diario, pero sí en un común frecuente. Volvemos a la edad. Si tú del diario le preguntas a tu hijo adolescente, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Ay, siempre le pregunto. Pero no es Siempre lo le mismo. pregunto. ¿Cómo te fue en la escuela? Ah, ¿cómo te fue? Te estoy escuchando, ¿eh? ¿A poco? Sí, también lo hago. ¿No? Entonces, mejor un genuino, me Nos vemos al siento, día. ¿y estás bien? ¿Hoy qué aprendiste, hijo? Preguntas tan sencillas que a lo mejor el adolescente en este caso puede decir, sí, todo bien, y tú, y no te das cuenta que dice todo bien y trae la cabeza agachada con una gorra. Ajá, sí, es que como ¿No? mamá, como papá, te das cuenta, ¿no? Te puedo decir algo, pero Yo voy a aclararlo. Un buen papá, una buena mamá. Ser padre, ser madre no te hace ser bueno, tampoco te hace ser malo, pero un buen papá, una buena mamá, sí se dan cuenta de esos pequeños detalles. Entonces, bueno, tenemos comunicación, escucha activa, perdón, tenemos estar tiempo de calidad, subir el autoestima o fomentar el autoestima, ¿sí? No es lo mismo decirle a tu hijo, oye, ¿por qué no sacaste 10? A decirle, oye, qué bueno que sacaste 7, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Ese 7 estuvo bien? Podríamos en conjunto, en equipo, ¿sí? No es lo mismo decirle, oye, con esa ropa no te ves bien, ¿no? En mi caso, te ves muy morena, te ves muy blanca, te ves muy pálida. Oye, ¿qué opinas si manejamos los colores diferente y cómo te sientes? A imponer. claro. Como papá solemos, con el derecho que me siento creer de ser el padre, de decirte qué hacer, ¿no? Y no es un niño de 3 años al que le vamos a decir, o incluso si metes la mano te vas a quemar, o decirle, mira, yo te agarro y ve cómo juntos nos acercamos al fuego y nos empieza a quemar. Entonces juntos nos alejamos, ¿sí? Oye, por ejemplo, en esos casos en donde hay como el dolor que yo estoy comiendo entre parejas, ¿cómo neutralizar el dolor para poder platicar con tu menor? ¿Cómo neutralizar el dolor? ¿Yo padre o yo hijo? Yo, padre. Es interesante porque primero me tiene que quedar a mí claro, Ilian, esta relación de matrimonio o de vida en pareja inició con amor, inició con un cariño, inició con respeto, o eso es lo que esperamos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que terminar tan catastrófico? Cuando terminamos tan mal, cuando terminamos peleados, ya no te quiero hablar, no quiero saber de ti,
Es el cúmulo que yo te explicaba hace un instante, el cúmulo de ya me estoy separando psicológicamente y no estoy deteniéndome en el momento indicado o el más preciso para evitar generar rencores. Y entonces, cuando tú ya me dices, ¿sabes qué? Quiero el divorcio, yo ya voy a traer un resentimiento. Claro, ya no me quieres dar dinero, ya no quieres vivir conmigo, estás con alguien más. Entonces, lo ideal sería, en el momento en el que yo ya no me siento bien con mi pareja, en el momento en el que hay otros temas que nos están sobrepasando, lo hablamos. Hay especialistas justamente en la parte de psicología y algunos abogados que se llaman conciliadores, que nos ayudan precisamente a mediar estos temas cuando ya estamos decididos a separarnos, para que no arrastremos esas heridas que como padres ya tenemos, ¿sí? Entonces, lo primero es agradecerle a mi pareja. Y créeme que he tenido en terapia personas que me dicen, Belén, ¿cómo le agradeces a tu claro, pareja? y yo sé que es un tema súper polémico porque me dicen, Pero se ¿no? viene prontito el de divorcio, ¿te parece? Pero, Ilian, ¿qué le puedo agradecer a mi pareja cuando estamos hablando de tener hijos? El simple hecho de que contribuyó a que yo fuera mamá. No le tienes que agradecer otra cosa, pero empezó en una relación armoniosa y de amor. Entonces, gracias a ti, hoy yo tengo a mis hijos. Entonces, por mi bien, por su bien, y por lo menos con respeto, si no quiero desearte el bien a ti, hoy te agradezco este momento con mis hijos. Y de ahí conciliar conmigo mismo, ¿sí? Entonces, neutralizo a partir de también entender que es tu problema. No pudiste conciliar conmigo, mi problema, yo no puedo encuadrar contigo y lo mejor y lo más sano es separarnos, ¿sí? No recriminar, no echar en cara, no criticar, no juzgar. ¿Qué pasa cuando lo quiero hacer? Cuando Exacto. digo, uy, ¿qué tengo que hacer para como cortar ese sentimiento, ese Yo sé que suena fácil, pero por eso les recomendamos ir a terapia, porque no es lo mismo decir me separé a decir me golpeó, me engañó, ya tiene otra familia, se ausentó y ahora regresa. o me dejó por alguien Y todo más. eso se acumula, ¿sí? Y entonces, ¿cómo corto? Claro, no lo vamos a hablar enfrente de los hijos, nunca lo vamos a hablar enfrente de los hijos. Si yo siento o percibo que estoy levantando la voz, que quiero decir palabras altisonantes, que ya estoy manoteando, lo mejor es me tomo un momento y me separo, me distancio. En ese ¿Me momento voy a tomo otro una cuarto? ¿Me distancia. salgo o qué? Sí, o simplemente en este momento no es el tiempo indicado para que lo hablemos y entonces nos tomamos una distancia. Algo bueno de los celulares que es que podemos mandarnos mensajes y esa es otra recomendación, Ilian. Suelen utilizar a los hijos para llevar y traer mensaje porque yo no te quiero hablar, ¿no? Dile a tu padre qué. Ajá. Sí. Y no, Ilian, Me eso suena, no me es suena. lo más adecuado. Sí. Ok. Pero podemos utilizar la tecnología con mensajes concretos. Te pido o te recuerdo que en la quincena pagamos la colegiatura, este es el número de cuenta. Que se retrasa el señor, bueno, ya tú nos dirás si después de ciertos retrasos que no ha pasado la pensión o algo así, que podemos hacer legalmente, pero si se retrasa, entonces te recuerdo. Siempre hacerme responsable, Ilian, de lo que yo ofrezco y de lo que yo voy a darle al menor, ¿sí? No le voy a decir al menor o a mi hijo, como tu papá no pagó la colegiatura, ya Híjole, no que vas a siempre ir a me la imagino escuela. que es como muy recurrente, ¿no? Súper recurrente. Entonces yo pagué mi parte de la colegiatura, tú vas a ir a la escuela. Y después ya nos apoyamos con expertos para ver qué más puedo hacer porque ya está saliendo de mi control, pero volvemos un buen papá, un buen mamá, una buena mamá, no va a dejar que su hijo deje la escuela. Bueno, en sí es no hablar mal de la pareja con tus No hijos. hablar mal de la pareja. Nunca. O sea, Ni si por estás qué a se punto está de, dando. mejor salte y... Ni por qué se está dando. Y dejarle bien en claro al menor que no es por él. Que no es porque va mal en la escuela, que no es porque es berrinchudo, que no es porque no quiso comer ese día. No, nada más acabó el amor. Simplemente depende de la edad, ¿no? Pero por ejemplo, si están en etapa escolar, ya ves que cuando tú cambiaste del kinder y pasaste a la primaria, terminaste con unos amigos y vas a crear más amigos, tu papá y tu mamá vamos a vivir en casas separadas y es así.
pero de esa forma. Ok, oye, en este caso, te quería comentar lo de la patria potestad, que en sí son derechos y deberes que tienen los padres para con los hijos. Incluso pues, son los que representan, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, a la escuela te dicen, ¿quién ejerce la patria potestad? Y entonces ya, la verdad es que siempre la ejerce mi esposo. Yo no quiero broncas, ¿no es cierto? Es el que pide perdón en las escuelas. Ok. No. Bueno, en realidad la guardia y custodia ojalá y sea compartida. En realidad ojalá y la patria potestad sea compartida. Creo que es lo mejor y lo más sano para la crianza del menor. Niños, niñas, adolescentes, qué mejor que tengan a sus papás, como en el caso de la persona que nos dice, para mí lo mejor era tener a mis papás juntos, aunque uno en la noche y la otra venía en la tarde y se iba en la noche, ¿no? Es lo mejor para ellos por la situación de crianza. Fíjate que sobre la patria potestad, que ojalá y de verdad, al igual que la guardia y custodia, que sea compartida, creo que es lo más óptimo para el menor. Sin embargo, hay casos complicadísimos en donde puedes perder la patria potestad o te la pueden suspender o puedes excusarte de la patria potestad. Y o se puede acabar. ¿Cuándo se acaba? Pues cuando se muere, ¿no? La persona que ejerce la patria potestad. Okay. ¿Cuándo se acaba? Cuando el niño ya es mayor de edad. Mayor de edad para México son 18 años. ¿Aún cuando está estudiando? Es que estamos hablando de la patria potestad, Okay. que se acabe. O sea, lo que es alimentos, que va a ser para otro programa, esos tienen otra situación, pero la patria potestad se acaba cuando uno ya es mayor de edad. O sea, ya no es necesario que te represente tu papá en la escuela, ¿no? Ya tú solito, ya tienes derechos y obligaciones. Porque otra situación se puede dar que se acabe porque los que ejercen la patria potestad pongan en adopción al menor ante una instancia o una institución pública o privada previamente conformada. En ese supuesto, la institución le tiene que avisar al juez, oye, ¿sabes qué? Están poniendo en adopción al menor. El juez tiene que mandar llamar al Ministerio Público, a los que ejercen la patria potestad y al representante legal de la institución para saber qué pasa, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues se dan adopción y se pierde la patria potestad, ¿no? Esas son las cosas en las que se acaba, situaciones en las que se acaba. ¿Cuándo se pierde la patria potestad? Belén, se pierde la patria potestad por resolución judicial, que es lo más doloroso. Se pierde ya sea porque así lo determinó la resolución en el divorcio, se pierde porque haya habido violencia dentro de la pareja o dentro de una situación del contorno familiar con los niños, etcétera. También puede ser porque hayas dejado de cumplir tus obligaciones alimenticias para el pago correspondiente al menor en el caso de 90 días. Si 90. Tú dejas de cumplir, pierdes la patria potestad, pero la puedes recuperar. Te va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque ahora te tienen que meter exámenes psicológicos, psicométricos, socioeconómicos por parte de las instancias establecidas para ello. Tienes que cumplir un año ya con la obligación de dar el alimento establecido y tienes que dar garantía. Solamente así puedes recuperar la patria potestad en el caso de que no cumplas con esas obligaciones. También puede ser porque haya atentado la persona en contra del menor o en contra de los bienes de manera dolosa, infringiendo un delito, cometiendo un delito en contra de ellos. También se puede dar el caso porque el que ejercía la patria potestad pues haya sido o haya resultado condenado con pena privativa de libertad hasta por 5 años, por 2 o más delitos. Y ojo, en muchos casos, ¿qué pasa cuando no estamos de acuerdo que la mamá se queda con el hijo, que el papá se queda con el hijo en guardia y custodia? Agarras al menor y te lo llevas. Lo retienes ilegalmente o lo sustraes ilegalmente. Por eso también puedes perder la patria potestad. Entonces debes de tener muy en cuenta esto para no hacerlo. Porque si lo haces, puedes ser acreedora, perder la patria potestad y ya va a ser muy difícil poderla obtener, a menos de que se siga un procedimiento, una secuela procedimental mayor de apelación y demás, ¿no? Pero esas son las consideraciones que yo te quiero comentar. ¿Cuándo se suspende la patria potestad? Se suspende cuando la persona sea declarada incapaz, cuando sea declarado ausente, cuando se establezca un convenio en una situación de condena en la que se establezca realmente que está siendo suspendido por causas de alcohol, por causas de juego, por causas de utilización de situaciones ilícitas, porque no hayas cumplido con un convenio. Si en este caso tú no cumples con el convenio, también puedes ser acreedor a que se te suspenda la patria potestad.
Entonces, son consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Y cuando puedes excusarte, decir, híjole, yo de verdad no creo que pueda, cuando ya seas mayor de 60 años y cuando tengas situaciones de salud deplorables, que digas, no puedo seguir con la patria potestad, me excuso de ella. Entonces, si tú te das cuenta, ¿qué haríamos nosotros si lograste como pareja que tu pareja haya perdido la patria potestad? ¿Cómo le dices a un menor, a un niño, niña o adolescente que su papá ya perdió la patria potestad? ¿Qué haces? Siempre el diálogo va a ser lo mejor, Ilia. Y explicarle, reitero, acorde a la edad, qué es lo que está sucediendo y por qué. Créeme que los niños no son tontos, Ileana. Muchas veces menospreciamos al niño porque trae esta fantasía adecuada a la edad, porque juega, porque se desinhibe, pero explicarles a su modo, decir, ¿sabes qué? Ya no vas a ver a papá, ya no vas a ver a mamá. Preguntarle, ¿tú cómo te sentías con él? ¿Cómo te sentías con ella? Y ellos te van a decir, esa situación, eso que te hace sentir, es lo que nos lleva a no vas a verlo, o no lo vas a ver cada cierto tiempo, o cualquier cosa que suceda, yo soy muy responsable 100% de ti. No son tontos, se dan cuenta de lo que está pasando. Oye, Belén, ¿y cómo le hacemos para poder no ser el papá buenita onda o el papá malita onda en la situación de desarrollo integral del menor? ¿Qué hacer? Cuando decimos hablar con los niños de la separación, también nosotros como pareja, previamente ya tuvimos que haber llegado a ciertos acuerdos, ¿sí? Y te estoy hablando extrajudicialmente hablando, ya los casos que nos compartes aquí ya son por un mandamiento judicial, se podría llamar. Pero bueno, si podemos ponernos de acuerdo previamente es explicarle al niño, por ejemplo, te vas a quedar con papá o te vas a quedar con mamá y mamá o papá, porque he tenido casos así, te va a llevar a la escuela. Aunque estés viviendo con mamá, papá va a venir y te va a llevar a la escuela, ¿no? O aunque estés viviendo con papá, mamá es la que va a venir los fines de semana. Le vamos a explicar a los niños esta parte que quede claro. Pero nuevamente, yo no voy a hablar con mi hijo mal a pesar de que el fin de semana el papá o la mamá se la llevó de viaje y le compró helado y comió chatarra. Regresas a casa y las reglas en casa son estas, ¿sí? Explicándole al niño, evidentemente va a ir creciendo y se va a dar cuenta cuál es la intencionalidad, si es que lo hay. Pero para evitar daño psicológico, para que tenga un mejor desarrollo en su evolución día a día, lo ideal es yo me hago responsable de lo mío. Y yo te explico a ti, hijo, que lo mejor es no comer helado todo el día, pero también te deposito la responsabilidad de coméntale a tu papá, pero desde lo que para ti es mejor. Y ya no le estoy diciendo, dile a tu papá que te tiene que dar tal y tal y tal de comer, ¿sí? Lo ideal siempre, siempre, siempre va a ser nosotros llegar a acuerdos y decir, tuve el caso de un niño que necesitaba rehabilitación física. Evidentemente la mamá que lo tenía, él le hacía sus ejercicios de lunes a viernes, de lunes a jueves. Los fines de semana el papá se lo llevaba y no le daba la rehabilitación que necesitaba, ¿sí? Entonces eran unas peleas constantes porque debes de atender al niño con A, B y C ejercicio. No puedes obligarlo. Le dices por qué tu hijo necesita esos ejercicios y yo me hago responsable de lo que me corresponde de lunes a jueves. Terminaron en terapia de conciliación para llegar entre esos y muchos otros acuerdos y por lo menos se logró que el señor una vez al fin de semana rehabilitara al niño. Pero nunca va a ser señalar ni juzgar en frente de él. ¿Qué es lo complicado, no? Porque volvemos es que estás peleándote con la pareja o la expareja. Te estás peleando contigo desde lo que tú crees que es mejor y olvidamos y dejamos de lado el bien del niño. Oye, y en ese caso, por ejemplo, que ya la pareja tiene una nueva relación, ¿cómo introducirla con los hijos? Sí. Y luego, en el caso de que se dé que pues, ya hay un segundo matrimonio, un tercer, un cuarto matrimonio con hijos nuevos y medios hermanos, ¿cómo podemos empezar a interactuar
Ese también es un tema muy revolucionario, Gillian, porque desde mi concepción como padre o como ente individual, yo tengo derecho de hacer mi vida nuevamente. Y yo la hago como quiera, con quien quiera, cuando quiera. Pero estamos hablando de que yo ya tengo un vínculo emocional y de relación con otra persona. Entonces, ¿cómo lo voy a acercar? Suena increíble, pero es casi cuando yo ya esté seguro que sí es la pareja con la que quiero compartir el resto de mi vida o un tiempo estable. Lo ideal sería estabilidad. Si yo ya tuve esta interacción y estoy convencida como mujer de que mi pareja es con quien voy a compartir un espacio físico, entonces voy a acercar poco a poco en ciertas salidas a mi hijo o a mi hija o a mis hijos, ¿sí? Pero es importante, y este es un súper tip que les voy a pasar. Vamos a imaginar que la mamá es muy buena cocinando, ¿no? Y el papá sale con una persona que es chef. No se sugiere que la nueva pareja les haga de comer a los niños, porque empiezan las competencias. Entonces, ¿qué te parece? Le dejo el papel que ya tiene mamá de cocinar rico y yo hago otra actividad, me los llevo a patinar, me los llevo al cine, en convivencias separadas, para que no haya esta comparación, para que no prefieran a alguien más. No hay un manual que te diga, en 3 meses introduces, convives y ya te puedes casar o pueden irse a vivir juntos. Pero sí se sugieren meses o incluso un año aproximadamente de convivencia para decidir compartir un espacio físico, siempre y cuando evidentemente yo esté teniendo al niño o a los menores, ya sea entre semana o fines de semana, ¿no? Si es muy eventual la visita, entonces podemos acortar el tiempo, pero no hay no hay una receta, no hay un manual mágico, pero lo indicado siempre es hasta que yo ya esté convencida o convencido de que voy a iniciar otra vida en pareja estable, llamémosle así, entonces empiezo a involucrar a los hijos. Fíjate que en muchos casos también han llegado y me han dicho con esta situación que pueda ser conflictiva con los medios hermanos y luego los papás y demás, me dicen, es que prefiero irme con mi abuelita, ¿no? Sí. Yo quiero irme con mi abuelito, quiero irme con mi abuelita, quiero que me irme con mis abuelitos de cualquier lado, paterno, materno, pero lo quieren hacer. En ese supuesto, quienes ejercen la patria potestad siempre van a ser los padres. A falta de uno de ellos, queda el otro. Pero a falta de ambos, entonces ahí sí podemos ir hacia los abuelitos. Pero ¿quién lo determina si es abuelitos paternos o maternos? Dependiendo de cada circunstancia, cada caso, la autoridad jurisdiccional es quien determina. En este caso, si ya va a ejercer la patria potestad los abuelitos, ya sea paternos o maternos. Siempre escuchando al menor, ¿eh? Siempre se escucha al menor a través de los dictámenes que te he comentado, a través de las periciales, es como empieza obviamente a fluir la información y a tomar las mejores decisiones que debe de realizar el juez. En este caso, las actitudes que pueden llegar a tomar como los medios hermanos, ¿qué hacer? Entre la convivencia de me estoy ya teniendo una vida en pareja con otra persona y esa persona y ya tengo tiene hijos con esta pareja o los nuevos integrantes de la familia, a lo mejor ya viene con hijos la otra pareja y pues integran a la familia. No debemos de hacer diferencias. Los hijos, también otra vez, va a haber un acuerdo previo entre tú y yo y cómo es que vamos a educar o cómo es que vamos a mantener y cómo es que vamos a mantener esta relación con los hijos. Porque me puedes dar la pauta, yo no soy el padre o la madre biológica y puedo decir qué hacer o puedo llamarle la atención si no está cumpliendo con las reglas de casa. Siempre la comunicación previa a el hecho en pareja nos va a tener muy buenos resultados. Una vez que nosotros ya nos pusimos de acuerdo en cómo va a ser la manutención, el cuidado y la dinámica familiar, entonces se va a dar el hecho y los vamos a tratar lo más parecido posible. No te puedo decir que igual, Lilian, eso sería el ideal, pero la perfección no existe. ¿No? Claro. No, imagínate. ¿No? Cada hijo va a tener su particularidad. Oye, fíjate que había un caso en el que una persona decía, es que en automático quiero a sus hijos porque yo lo amo a él. Eso no es cierto. No puede ser al 100%. ¿Cómo crees? Los quiero porque son parte de él,
pero no los puedo querer como mis hijos, porque todavía no se da esta dinámica. Que también ese es un tema muy interesante, se plantea mucho el punto de, le digo a mi hijo que le diga mamá o que le diga papá. Ándale, otra cosa. ¿No? Y el otro se entera de como, papá nada más tienes uno, Exacto. y mamá nada más tienes uno. ¿No? Que es muy diferente que al niño le nazca por la convivencia, porque hasta los abuelitos le dicen, ¿no? Abuelito Pancho, nana, ¿sí? Sí, claro. Porque la convivencia se los gana. Entonces, una cosa es que al niño, al adolescente le nazca, y otra cosa es que yo le imponga al niño lo que tiene que hacer. Entonces, en esta interacción es desde la particularidad de cada uno, tratarlos. Y no olvidar que también, ojo, Ilian, con esta sensación de por mí te quedaste sin papá, por mí te quedaste sin mamá, por mí en tu escuela te señalan, ¿no? Por tu siento culpa y remordimiento como papá o como mamá. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer, Ilian? Le damos todo. Sobrecompensamos. Para que no se sienta. Y ya no le pongo límites, ya no hay reglas, ya no le digo qué hacer, por qué hacerlo, porque quiero compensar este sufrimiento que yo le ocasioné, ¿no? O sea, en esos casos creo que lo mejor es acudan a terapia psicológica y acudan con un abogado, Con un dependiendo del caso, profesional. peculiaridades del mismo. Él va a saber qué hacer, o ella va a saber qué hacer, o yo voy a saber qué hacer. Y en ese caso Belén también podrá Claro que atender sí. cada uno de los casos peculiares que pueden existir. Y fíjate, Ilean, que precisamente en la parte de psicología, en terapia de pareja, no solamente llegan a querer rescatar o salvar el matrimonio. Volvemos a lo ideal. He tenido parejas precisamente que, ¿cómo vamos a manejar esta separación? Y nos apoyamos de ti, de abogados, para que lo hagan lo más sano posible. Entonces, ir a terapia de pareja no significa que siempre se va a rescatar la relación, pero sí que la relación o la interacción, mejor dicho, que estamos teniendo va a ser lo más sana. Lo más tersa posible. Que es lo mejor. Jurídicamente todos. también es lo mejor. Y les ayuda mucho a ustedes, porque Sí. también ustedes están entre No, que y te al digo, niño. que quiero, A la niña. y no se preocupan por los niños. Sí. ¿no? Y realmente empiezan a haber cosas muy complicadas dentro del juzgado. Una tensión alta. Entonces es lo mejor llegar como una conciliación. Oye, pues, de verdad que qué interesante programa. Hay mucha madeja de dónde cortar, Ileana. Muchísimo que platicar, muchísimo que decir, tanto desde un punto de vista psicológico como desde un punto de vista jurídico, porque estamos hablando de emociones, de sentimientos, y eso creo que es lo más complicado, neutralizarlas para tomar las mejores decisiones legales y por supuesto en el ámbito psicológico para no causarle tanto daño a los menores. Pues esperemos de verdad haber satisfecho todas las inquietudes, haber respondido todas las preguntas que surgen. Sin duda alguna vamos a seguir trabajando no solamente en este tema, sino también en subsecuentes que ya hemos programado próximamente, y de verdad no duden en contactarnos para situaciones de carácter legal o psicológica que se lleguen a presentar. Claro que sí, Ileana. Les volvemos a repetir nuestras redes, nos pueden escribir, nos pueden mandar un correíto, las dudas que tengan de este tema y de otros a los que les gustaría saber, nos pueden buscar en Facebook como justamente Just Psico, en YouTube justamente Just Psico, o mandarnos un correo a justamente diálogo@gmail.com. O escribirnos directamente a nuestros Facebook. Ella es Belén C. López y yo me encuentro como Ilian Maldonado Salvador, para obviamente atenderlos de manera inmediata. Y pues de verdad muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí, y no se pierdan la siguiente entrega. Bye.